Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una propuesta pedagógica de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. La asignatura Ciencias y Tecnología Física presenta a las alumnas y los alumnos de segundo grado el título de la sesión El Modelo Atómico. Les recomendamos compartir estos contenidos en familia para fomentar el trabajo colaborativo. Incorporen notas, reflexiones, trabajos y actividades en su carpeta de experiencias. De este modo podrán mostrarlos a sus docentes al regresar a clases. En esta sesión conocerán cómo se ha conformado el modelo del átomo para explicar de qué está hecha la materia. Como saben, en la elaboración de la teoría atómica han participado científicos de distintas épocas, cuyas aportaciones han permitido avanzar en su conocimiento. El científico inglés John Dalton, en los primeros años del siglo XIX, consideraba que el átomo era una partícula pequeñísima similar a una esfera sólida que no podía dividirse, con características diferentes según el material del que provenía y que podían combinarse con otros átomos de distintos tipos para formar la variedad de materia existente. De estas ideas surgieron otras interrogantes acerca de cómo estaban formados los átomos. Mediante investigaciones de muchos científicos, se dedujo la existencia de componentes aún más pequeños. Además de Dalton, ¿saben qué otros científicos propusieron nuevas ideas y modelos del átomo? Les invitamos a observar el siguiente video en el que se presenta un panorama de los avances en la estructura del átomo y los modelos que le explican. Hola, ¿sabías que desde la antigüedad el ser humano ha querido saber cuál es la porción más pequeña de la materia? Las múltiples respuestas a esta pregunta dieron origen a diferentes modelos, y estos a una de las teorías científicas más importantes, la teoría atómica. La historia del átomo se gestó hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la materia. Durante 21 siglos, estas reflexiones fueron prácticamente abandonadas, hasta que gradualmente, diversos científicos encontraron evidencias de la estructura de la materia. Uno de ellos fue el químico y físico inglés, John Dalton, quien desarrolló el primer modelo científico del átomo. Dalton representó al átomo como una esfera minúscula. Para Dalton, cada elemento estaba formado por átomos iguales entre sí, pero que a su vez eran distintos a los de otro elemento. A mitad del siglo XIX, el modelo de Dalton fue insuficiente, pues no permitía explicar fenómenos de la naturaleza como las descargas eléctricas o rayos en la atmósfera. Para indagar más en esto, se diseñaron varios experimentos y entre los más famosos se encontraron los realizados con tubos de vidrio al vacío, dentro de los cuales había dos electrodos conectados a una fuente de energía, uno positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo. Cuando el cátodo se calentaba, producía haces de luz, denominados rayos catódicos. El científico inglés Joseph John Thomson creía que estos rayos eran partículas, y para comprobarlo expuso el haz de luz a campos eléctricos y magnéticos. Thomson descubrió que los átomos podían separarse al arrancarles las partículas con carga que los conformaban, y denominó a estas partículas electrones. También planteó la idea de que los electrones estaban envueltos por una nube de carga positiva que neutralizaba su carga negativa, y que se distribuía homogéneamente en el átomo. Finalmente, en 1904, Thomson presentó el modelo atómico denominado pastel con pasas, en el cual la región del pastel representa la carga positiva y las pasas a los electrones con carga negativa. Años más tarde, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford verificó experimentalmente si el modelo de su maestro era correcto. Por años, Rutherford estudió unas partículas a las que denominó alfa, que eran emitidas a gran velocidad por ciertos materiales radioactivos. Este investigador bombardeó delgadas laminillas de oro y de otros metales con partículas alfa y observó su trayectoria.
La mayor parte de las partículas atravesaban las laminillas sin problema, pero algunas rebotaban casi en la misma dirección de donde provenían, como si fueran repelidas por alguna fuerza, algo que no se pudo explicar con el modelo de Thomson. Rutherford sugirió entonces que la repulsión se debía a que la carga positiva del átomo no se encontraba distribuida homogéneamente, sino localizada en lo que denominó el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encontraban alejados de él, girando a su alrededor y en número suficiente para compensar la carga positiva del núcleo. Así nació el modelo del átomo de Rutherford, con protones, partículas positivas que conformaban el núcleo. Este modelo dio pie a que en 1913 el físico danés Niels Bohr, estudiante de Rutherford, desarrollara otro modelo atómico a partir de las observaciones de fenómenos luminosos, como cuando la luz blanca pasa a través de una gota de agua o de un prisma transparente y se descompone en los distintos colores que la forman. Bohr aplicó los conocimientos derivados de estas observaciones a un átomo de hidrógeno y propuso su modelo atómico, en el cual el electrón giraba en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo, pero solo en órbitas específicas. Cuando un átomo recibía energía del exterior, entraba en un estado de excitación y absorbía cierta cantidad de esa energía, lo que lo obligaba a pasar a órbitas superiores. Y cuando el electrón salía del estado de excitación, regresaba a órbitas inferiores y desprendía energía que se manifestaba como luz. De acuerdo con Bohr, las órbitas contenían una cantidad de energía. Por esta razón las llamó capas o niveles y las identificó con letras, por ejemplo, K, L, M y N, y en cada nivel ubicó un determinado número de electrones. La teoría de Bohr se ocupó solamente del átomo de hidrógeno, pero otros científicos utilizaron átomos con más electrones. En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr y planteó que los electrones no solamente se movían en órbitas circulares, sino también de forma elíptica, y que su orientación se debía a la presencia de campos magnéticos, por lo que propuso subniveles de energía. Fueron precisamente los intentos por mejorar el modelo de Bohr los que llevaron al desarrollo de la teoría atómica moderna, misma que tuvo un avance significativo durante todo el siglo XX. Los científicos siguen estudiando la materia y por tanto al átomo. Esto permite que se generen nuevos conocimientos y da pie a que los modelos cambien. En el siglo XIX, los científicos experimentaban con fenómenos eléctricos y diferentes tipos de radiaciones. Se interesaron por el comportamiento y los efectos causados por algunos rayos o haces de luz que podían producir en tubos a partir de cargas eléctricas. Los efectos se debían a la estructura de los átomos, por ello utilizaron modelos que representaban sus características para explicar los fenómenos con los que experimentaron. Un modelo fue el que propuso Thomson, llamado pastel o pudín de pasas. Con base en lo que observaron en el video, contesten. ¿Cómo es el átomo? De acuerdo con el modelo de pudín de pasas. A partir de este modelo, Rutherford y Bohr hicieron otras investigaciones en las que infirieron la existencia de partículas que componen el átomo. ¿Cuáles son las partículas del átomo que tienen carga negativa? ¿Qué región del átomo ocupan? Los invitamos a observar el siguiente video que describe el experimento que le permitió a Rutherford deducir nuevas características del átomo. En su modelo nuclear explicó la estructura del átomo. Centren su atención en cómo obtuvo las evidencias para definir esta estructura. ¡Corre video! Esta es una cita por un físico-químico como un comentario sobre uno de los resultados en sus experimentos. Él dijo que su experimento fue como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un papel absorbente. Papel que después regresa y te golpea. Hablemos de su experimento y de lo que hizo. Hasta ese momento, Rutherford había investigado mucho sobre radioactividad. Era amigo de Marie Curie y de su esposo Pierre. También había hecho muchos estudios observando diferentes tipos de reactividad. Sobre todo, estaba muy interesado en las partículas alfa.
tenía curiosidad sobre las partículas alfa que, bueno, hasta ese momento él no sabía qué eran, pero nosotros sabemos que son núcleos de helio 2+. Eso significa que en el núcleo tenemos 2 protones y también tenemos 2 neutrones, pero no tenemos electrones, por eso tiene una carga 2+. Entonces, primero, Rutherford tomó un poco de radio y lo puso en una caja. Y esta caja tenía un hueco muy pequeño en uno de los lados. Así las partículas radioactivas alfa podían salir de la caja en la dirección que él quisiera. Y después él disparó las partículas alfa hacia una lámina de oro. Una lámina de oro muy delgada. Él hacía este experimento porque estaba muy interesado en ver si podía aprender un poco más sobre la estructura del átomo. Entonces, regresando a la cita, podríamos decir que las partículas alfa son balas que salen de nuestra pistola de partículas alfa, y la lámina de oro es nuestro papel absorbente. Entonces, tenemos todas estas partículas alfa muy rápidas y sólidas que son disparadas. Pero, ¿por qué Rutherford esperaba que eso pasara? ¿Por qué pensaría que las partículas alfa viajarían únicamente hacia la lámina de oro? Bueno, pues en ese momento Rutherford estaba probando el modelo del pudín de pasas. Esto es muy al inicio de la historia, en donde si nosotros fuéramos científicos de la época, sabríamos que J.J. Thomson, otro físico, acababa de descubrir los electrones. Entonces, hasta ese momento, sabíamos que el átomo tiene unas partículas en él, que son muy pequeñas, incluso menos que el 1% de la masa de un átomo de hidrógeno, mucho más pequeñas que un átomo. Y también sabríamos que están cargadas negativamente. Estos son los electrones. Actualmente sabemos que son electrones, pero en ese tiempo J.J. Thomson supo que existían los electrones basándose en los resultados de sus experimentos. Con sus resultados, él propuso que un átomo se ve como un pudín de pasas. Si no saben qué es un pudín de pasas porque no son británicos o simplemente no les gustan los postres, imaginen que esto se parece a una galleta con chispas de chocolate. Entonces, tenemos estas pequeñas partículas cargadas negativamente que están atrapadas adentro del átomo, pero la mayor parte del átomo está hecha de una especie de sopa, cargada positivamente. Y eso es porque en gran parte el átomo tiene que ser neutro. Los científicos sabían que los átomos eran neutros, así que debía existir algo ahí que cancelara la carga negativa de los electrones. Ahora, como Rutherford pensaba que así se veían los átomos de oro, pudo predecir matemáticamente lo que harían las partículas alfa, y lo que predijo fue que se moverían con esta trayectoria. Incluso podemos usar ecuaciones físicas para analizar el campo eléctrico que es generado por esta sopa, cargada positivamente. Pero resulta que como la carga está distribuida por todo el átomo, el campo es muy débil. Entonces, él pensó que todas las partículas se moverían en esta dirección, y quizá de vez en cuando alguna se desviaría un poco, dependiendo de por dónde pasara la partícula alfa. Así que él pensó que podría existir una ligera desviación, pero en general las partículas se moverían derecho. Aunque bueno, creo que nos podemos adelantar un poco porque ya sabemos que en realidad no ocurrió todo lo que él esperaba. Pero exactamente, ¿qué fue lo que vio Rutherford? Bueno, al disparar las partículas alfa, observó que la mayoría de las partículas pasaron a través, justo como él esperaba. De hecho, la mayoría de las partículas pasaron a través, pero unas cuantas se desviaron un poco, a lo mejor menos de 1 grado, lo suficiente para poder verlas.
Pero si él no hubiera tenido tanta curiosidad como químico, tal vez aún ahora pensaríamos que así es como se ve un átomo. Afortunadamente, Rutherford fue muy cuidadoso y también pensó en que quizás sería interesante detectar si las partículas llegaban no solo aquí. Él no solo puso un detector aquí, sino que se le ocurrió poner un detector en todo alrededor. Casi todo alrededor, dejando un espacio para que las partículas alfa pudieran entrar. Y fue muy cuidadoso porque realmente él no esperaba ver algo por aquí o por acá, solamente esperaba ver algo aquí. Pero al final resultó que por cada partícula alfa entre 20.000 o algún número muy pequeño como ese, supongamos que por cada una entre 20.000 partículas alfa, él observó que las partículas golpeaban la lámina de oro y rebotaban. ¡Qué loco!, ¿no? Eso es justamente lo que no esperaríamos cuando golpeamos un papel absorbente con una bala. Y bueno, no creo que lo primero que hiciera Rutherford fuera decir, esto es muy loco, acabamos de ganar un premio Nobel. No, más bien estoy segura que pensó, esto es muy raro, y probablemente revisó los resultados de su experimento y trató de repetirlo, revisando todo para asegurarse de que nada estaba mal. Y al final, sí, algo estaba ocurriendo. Una de cada 20.000 partículas alfa era real. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que necesitábamos un nuevo modelo atómico, porque de alguna manera tenía que explicar que una fracción muy pequeña de las partículas alfa estaba rebotando. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, él supo que había algo en el átomo que era muy pequeño. Pequeño, sólido y cargado positivamente. Él sabía que tenía que ser muy pequeño porque no muchas partículas alfa interactuaban con él. La mayoría pasaba a través de la lámina. También supo que tenía que ser sólido y cargado positivamente porque, bueno, los electrones son muy pequeños y la mayoría de las partículas pasaban a través. Así que con lo que fuera que interactuaban estas partículas tenía que ser muy pequeño pero muy sólido. Así es como rebotaban. Así que Rutherford hizo un nuevo modelo atómico que incorporaba estos puntos. Él dijo que existía algo aquí con estas propiedades. Ahora lo conocemos como núcleo. El núcleo es muy pequeño. De hecho, Rutherford pudo calcular aproximadamente qué tan grande era, basándose en cuántas partículas alfa lo golpeaban, y dijo que aproximadamente era de una fracción igual a 1 entre 10.000 del volumen del átomo. Entonces, ya sabemos que tenemos un núcleo que está cargado positivamente y que es muy pequeño y sólido. Y también tenemos a los electrones. Pero, ¿qué pasa con el resto del átomo? Bueno, si nos basamos en esto, el resto del átomo son espacios vacíos. Como los electrones son muy pequeños y el núcleo solo ocupa una pequeñísima fracción, el resto no tiene nada, lo cual es un poco loco, ¿no? Así que basándose en este modelo, Rutherford pudo explicar sus resultados. Pudo explicar que la mayoría de las partículas alfa pasaban a través del átomo, pero que algunas veces una partícula alfa pasaba muy cerca del núcleo, con lo que se desviaba un poco. Pero también, muy rara vez, una partícula alfa chocaba con el núcleo y rebotaba, porque el núcleo es muy denso y está cargado positivamente. Así que repele las partículas alfa que también están cargadas positivamente. A este modelo, no recuerdo si fue Rutherford quien le puso el nombre, pero este es el modelo nuclear. Modelo nuclear. Y observen que es muy parecido a la imagen moderna del átomo que la mayoría conocemos.
Pero todavía hay muchas preguntas que aún no son respondidas aquí, como por ejemplo, ¿qué están haciendo los electrones? ¿O dónde están? ¿Dónde están los electrones? Pero bueno, como Rutherford propuso este nuevo modelo, otros científicos pudieron diseñar nuevos experimentos para probarlo, y no mucho después de eso se pudo obtener una muy buena imagen de lo que ocurre a nivel atómico. Los resultados del experimento de Rutherford le permitieron deducir que los átomos tienen un núcleo formado de protones con carga positiva y electrones con carga negativa, que giran a su alrededor, pero la mayor parte es espacio vacío. Este modelo de la estructura atómica dio pie a nuevas ideas en el siglo XX, como las propuestas por Bohr y Heisenberg, relativas a las características y el comportamiento de los electrones. Los trabajos relacionados con radiaciones, realizados a finales del siglo XIX y principios del XX, constituyeron un antecedente al conocimiento del átomo. Ya existen investigaciones acerca de partículas mucho más pequeñas en la constitución de los átomos. Con base en lo que identificaron, escriban una reflexión acerca de la importancia del experimento de Rutherford. Y expliquen cómo dedujo la existencia de partículas en la conformación de un átomo. Agreguen las actividades a la carpeta de experiencias. Si tienen oportunidad, comenten su trabajo con alguna persona cercana. Para saber más sobre este tema, les sugerimos que lean la introducción y el capítulo 1 del libro Pioneros de las Ciencias Nucleares de la colección La Ciencia desde México, del Fondo de Cultura Económica, que pueden encontrar por internet. Hemos llegado al final de esta emisión. No olviden sintonizarnos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!